El día 17 de agosto de 1899, un auxiliar de cartorio llamado Ignacio Pech Cabrera recibió, dentro de una caja de madera envuelta en tela de manta, 3 libros de registros familiares enviados para restauración. Los volúmenes procedían de 3 apellidos que, a primera vista, no guardaban relación alguna entre sí. Los Pech Cabrera, descendientes de comerciantes mayas del interior del estado; los Escalante Ríos, propietarios conocidos de casas de alquiler en el centro de la ciudad; y los Medina, una familia de funcionarios públicos y maestros de escuela. Ignacio abrió la caja sin sospechar que aquel encargo, rutinario en apariencia, terminaría por deshacer la versión oficial de su propia vida. El cartorio donde trabajaba se encontraba a 2 calles de la Plaza Grande, en un edificio de fachada encalada que compartía patio con una vieja imprenta. Mérida, en aquellos años finales del siglo XIX, vivía un auge sostenido por el henequén. Las carretas cargadas de fibra cruzaban la ciudad hacia la estación de ferrocarril, y las familias que controlaban las haciendas levantaban residencias nuevas sobre el trazado que más tarde se conocería como Paseo de Montejo. Detrás de ese progreso visible, sin embargo, corría una economía menos vistosa hecha de préstamos privados, dotes, arreglos matrimoniales y pactos de silencio entre casas que competían por conservar tierras y apellidos. Ignacio tenía 28 años y llevaba 6 trabajando como auxiliar. Su tarea consistía en catalogar, foliar y, cuando el estado del papel lo exigía, enviar los libros a restauración con un encuadernador de la calle 62. Conocía de memoria el orden en que debían aparecer las actas: nacimientos, matrimonios, defunciones, inventarios, cesiones de bienes. Por eso notó de inmediato que algo no encajaba en los 3 volúmenes recién llegados. El encuadernador, un hombre llamado Rómulo Cetina, había atendido durante 20 años los libros del cartorio sin que nadie recordara una sola queja sobre su trabajo. Cuando Ignacio le preguntó, con tono casual, si en alguna ocasión anterior había recibido volúmenes de esas 3 familias, Cetina respondió que sí, en más de una ocasión, y que siempre le habían llamado la atención los mismos años faltantes, aunque nunca se lo había comunicado a nadie porque, según explicó, los papeles viejos siempre llegan mordidos por algo, y no es asunto de un encuadernador preguntar por qué. La respuesta, lejos de tranquilizar a Ignacio, le confirmó que el problema no era nuevo ni exclusivo de aquella entrega. En cada uno de los 3 libros faltaban páginas correspondientes a los mismos años, entre 1867 y 1872. Los cortes no eran descuidados ni recientes. El papel amarilleado en el borde indicaba que las hojas habían sido retiradas hacía mucho tiempo, y el ángulo de los tajos coincidía en los 3 libros, como si una sola mano o un mismo instrumento hubiera pasado por las 3 familias sin que ninguna lo supiera de la otra. Ignacio dedicó una tarde entera a medir, con una regla de latón que usaba para enderezar los folios, la distancia exacta entre el lomo de cada libro y el punto donde comenzaba el corte. En los 3 casos, la medida coincidía casi al milímetro, 2,5 centímetros desde el pliegue interior. Anotó el dato en un papel suelto que guardó, sin saber todavía por qué, en el bolsillo interior de su chaqueta, en lugar de dejarlo junto a los expedientes del cartorio. Más inquietante todavía era lo que permanecía en las páginas contiguas. En varios asientos, los nombres habían sido escritos sobre raspaduras antiguas, capas de tinta superpuestas a otras que el tiempo apenas dejaba adivinar. Ignacio acercó uno de los libros a la luz de la ventana y distinguió, bajo el nombre de una mujer registrada como fallecida sin descendencia, el trazo casi borrado de otro nombre distinto, como si una identidad completa hubiera sido sustituida por otra sin que quedara registro del cambio.
En el libro de los Medina, encontró, además, un detalle que al principio le pareció menor. Junto a una partida de matrimonio, alguien había escrito, en tinta más clara y con letra distinta a la del resto del asiento, la palabra reservado, sin explicación adicional. La misma palabra, con la misma tinta, aparecía 2 veces más en el libro de los Escalante, siempre junto a nombres de mujeres jóvenes que, según el propio registro, habían muerto solteras y sin descendencia antes de cumplir 30 años. Durante los días siguientes, Ignacio no comentó el hallazgo con nadie en el cartorio. Temía que, si sus superiores llegaban a pensar que la irregularidad se relacionaba con negligencia suya, perdería el empleo que sostenía a su madre y a 2 hermanos menores. Guardó los 3 libros en un cajón cerrado con llave, apartado de los demás expedientes, y durante las noches, en su propia casa, copiaba a mano cada anomalía que encontraba en una libreta personal, procurando no dejar rastro de sus averiguaciones en los registros oficiales. Su madre, Refugio Cabrera, notó el cambio en su hijo antes de que él dijera una palabra. Según recordaría años después, una vecina de la familia, la mujer comentó en más de una ocasión que Ignacio llegaba de trabajar con la misma cara con que su padre llegaba de las reuniones de la hermandad hace tiempo, antes de dejar de asistir a ellas. La frase, dicha sin mayor intención, sería recordada mucho después como el primer indicio, aunque nadie lo advirtiera entonces, de que el silencio del padre y la inquietud del hijo compartían un mismo origen. Prefirió, en cambio, llevar el asunto a alguien de confianza. Sofía Escalante Ríos, bordadora de 32 años, a quien conocía desde la infancia por ser vecina de la misma manzana y quien por esos días atravesaba una disputa legal sobre una casa heredada de su tía. La casa en cuestión, de fachada de piedra y 2 patios interiores, se ubicaba cerca de la iglesia de Santa Ana. Sofía llevaba meses intentando regularizar la propiedad ante el ayuntamiento, sin éxito. Un funcionario le había informado, con tono evasivo, que el inmueble no figuraba en los inventarios oficiales del municipio, a pesar de que su familia cobraba renta de esa casa desde hacía más de 2 décadas. Sofía atribuyó el problema a un extravío administrativo, algo frecuente en un ayuntamiento que aún ordenaba sus archivos con criterios distintos según la década. Antes de conocer a Ignacio en aquel encuentro, Sofía había recorrido, sin resultado, 3 oficinas distintas del gobierno municipal. En la primera, le dijeron que el expediente había sido remitido a la oficina catastral. En la segunda, le informaron que el catastro no conservaba registros anteriores a 1880. En la tercera, un escribiente joven, tal vez menos entrenado que sus superiores en la discreción exigida para esos casos, dejó escapar un comentario que Sofía anotaría después en su propio cuaderno de cuentas. Esa casa, señorita, para el papel no existe. Para la calle, sí. Sofía no entendió entonces el alcance de la frase, aunque la recordaría con claridad durante los meses siguientes. Cuando Ignacio le mostró el libro de los Escalante y le señaló las páginas arrancadas, Sofía reconoció de inmediato la caligrafía de su padre, fallecido 9 años atrás, en una anotación al margen de una de las hojas restantes. La nota, breve y sin firma completa, indicaba que ciertas propiedades debían permanecer registradas a nombre de personas adecuadas, incluso cuando los verdaderos herederos fueran otros. Sofía leyó la frase 2 veces antes de comprender que no se trataba de una instrucción administrativa cualquiera. Buscó entonces, en el mismo libro, una secuencia de iniciales que aparecía repetida en distintos asientos, siempre junto a mujeres de su propia familia, cuyos apellidos habían desaparecido de los registros posteriores a sus matrimonios, separaciones
o cambios de residencia. Ninguna de esas mujeres había sido mencionada en las conversaciones familiares que Sofía recordaba de su niñez. Era como si, para la memoria oral de los Escalante, esas personas jamás hubieran existido. Sofía dedicó varias tardes a interrogar, con preguntas indirectas para no despertar sospechas, a una tía abuela todavía viva, de 83 años, que conservaba memoria clara de las décadas de 1860 y 70. La anciana, de nombre Presentación Ríos, respondía con evasivas cada vez que Sofía mencionaba alguno de los nombres hallados en el libro. En una de esas conversaciones, sin embargo, dejó escapar que hubo primas que se fueron de la casa y no volvieron, y en esta familia no se preguntaba por qué se iban las mujeres, solo se agradecía que no volvieran a dar problemas. Sofía anotó la frase esa misma noche, subrayando la palabra problemas 3 veces. Los dos decidieron consultar a un tercero capaz de interpretar documentos antiguos con mayor rigor del que ellos poseían. Eligieron a Arturo Medina, historiador de 46 años, encargado de ordenar papeles de asociaciones comerciales e hermandades religiosas en un pequeño archivo anexo a la Catedral de San Ildefonso. Arturo tenía fama de meticuloso y discreto, cualidades que Ignacio y Sofía consideraron indispensables antes de mostrar a un extraño lo que habían encontrado. Arturo recibió a la pareja una tarde de finales de agosto, en la sala de consulta del archivo, entre estantes de madera oscura y legajos atados con cordel. Al principio, trató las irregularidades con la calma profesional de quien ha visto errores semejantes en otros libros parroquiales. Hojas perdidas por humedad, tinta corregida por escribanos poco cuidadosos, nombres repetidos por homonimia. Pidió tiempo para revisar los volúmenes con calma y prometió una respuesta en una semana. Durante esa semana, Arturo sometió los 3 libros a un examen más detallado del que había prometido en un principio. Comparó el tipo de papel, el color de la tinta y el estilo de la letra de las anotaciones marginales con otros documentos de la misma época que conservaba en el archivo de la catedral. Encontró coincidencias notables entre la letra de las anotaciones y la de un notario activo entre 1865 y 1884, cuyo nombre completo figuraba en varios contratos de compraventa conservados en el mismo archivo, pero cuya firma personal, curiosamente, jamás aparecía junto a los cambios más delicados de los 3 libros. La actitud de Arturo cambió de manera radical cuando, revisando por su cuenta el libro de los Medina, encontró una lista breve, sin encabezado, escondida entre las páginas de inventarios de una hermandad religiosa. La lista enumeraba apellidos junto a la palabra sustitución autorizada. Entre esos apellidos estaba el suyo. Arturo pasó la noche siguiente sin dormir, releyendo el documento a la luz de una lámpara de aceite, tratando de convencerse de que se trataba de una coincidencia de apellidos, frecuente en una ciudad donde ciertos nombres se repetían por generaciones. Buscó en los registros más antiguos del archivo cualquier indicio de un Medina distinto, ajeno a su propia rama familiar, que pudiera explicar la aparición del apellido en aquella lista. No encontró ninguno. Todos los Medina documentados en Mérida durante ese periodo pertenecían, según pudo reconstruir mediante actas de bautismo y matrimonio, a la misma línea familiar de la que él mismo descendía. A partir de ese momento, Arturo dejó de tratar el asunto como una curiosidad archivística y comenzó a colaborar con Ignacio y Sofía con una cautela que rayaba en el temor. Consultó, además de los libros originales, un conjunto de documentos que hasta entonces había clasificado como material de escaso interés histórico,
recibos de alquiler, contratos privados, correspondencia familiar, actas de reuniones de las principales cofradías comerciales de la ciudad y, en particular, un fondo casi olvidado de correspondencia entre mayordomos de haciendas enequeneras que rara vez era consultado por investigadores. El trabajo era lento. Muchos documentos habían sido conservados de manera desordenada, y algunos aparecían solo como copias parciales, como si el original hubiera sido retirado deliberadamente de la colección. En más de una ocasión, Arturo encontró referencias cruzadas a expedientes que, según el propio índice del archivo, debían existir, pero que al buscarlos en los estantes correspondientes simplemente no aparecían. Anotó cada una de esas ausencias en un cuaderno aparte que tituló, sin ironía, «Lo que falta». De ese cruce de fuentes emergió, poco a poco, la referencia a un acuerdo firmado en 1867 entre 6 familias influyentes de Mérida. El pacto no figuraba en ningún registro como delito, ni como sociedad secreta en el sentido convencional del término. Se trataba, según pudieron reconstruir, de una serie de compromisos privados destinados a proteger fortunas, apellidos y alianzas políticas en un periodo de inestabilidad económica posterior a las guerras internas que habían sacudido la península en las décadas anteriores. Entre los documentos revisados, Arturo localizó una carta fechada en el mes de marzo de 1867, dirigida por uno de los 6 firmantes a otro de ellos, en la que se hacía referencia a la necesidad de poner en orden lo que la guerra dejó revuelto, para que ni los apellidos ni las tierras terminen en manos que no sabrán sostenerlos. La carta no mencionaba nombres de personas afectadas, pero sí establecía, de manera general, los principios que después se aplicarían con método. Preferencia por líneas familiares de conducta probada, discreción absoluta y renuncia expresa a cualquier reclamo ante autoridades ajenas al grupo firmante. El verdadero misterio no estaba en la existencia del pacto, sino en la manera silenciosa en que había alterado el destino de personas que jamás supieron de su existencia. Cuando un matrimonio amenazaba con dividir una propiedad entre ramas familiares distintas, los registros eran modificados para transferir los derechos a la rama considerada más conveniente. Cuando una unión resultaba inoportuna por diferencias sociales, uno de los apellidos era eliminado de las actas posteriores, de modo que los hijos nacidos de esa unión aparecían con un solo apellido o con un apellido distinto al verdadero. Adultos con vínculos de sangre eran presentados en los papeles como parientes lejanos, viudos sin hijos o herederos sin descendencia, con el único propósito de mantener tierras, casas y negocios bajo el control de un grupo reducido de personas. En algunos casos, deudas contraídas por unos eran atribuidas en los libros a personas que jamás las habían firmado. En otros, individuos que seguían con vida eran declarados ausentes, lo que permitía que sus bienes pasaran a la administración de parientes escogidos de antemano. Arturo encontró en uno de los expedientes de la Hermandad el caso de un comerciante declarado ausente en el extranjero en 1871, cuyos bienes fueron administrados durante 11 años por un cuñado, mientras que otros documentos, hallados en el fondo de correspondencia de mayordomos, sugerían que el mismo hombre había continuado residiendo bajo otro nombre en una hacienda a menos de 30 leguas de la ciudad, sin que jamás regresara a reclamar lo que le pertenecía. Ignacio, Sofía y Arturo comprendieron que no estaban ante errores aislados, sino ante un sistema sostenido durante más de 3 décadas por varias manos distintas, todas ellas educadas para no hacer preguntas. Empezaron a reunirse 2 veces por semana, siempre en la casa de Sofía, después del anochecer,
para comparar hallazgos y decidir los próximos pasos. Acordaron entre ellos no mencionar el asunto ante ningún otro conocido, ni siquiera ante familiares cercanos, hasta contar con una comprensión más completa de lo que estaban descubriendo. Esas reuniones nocturnas, según recordaría después una empleada doméstica de la casa de Sofía, se distinguían de cualquier otra visita habitual por un detalle simple. Los tres siempre pedían que se retiraran las velas del corredor antes de comenzar a hablar, como si temieran que la luz proyectada bajo la puerta pudiera delatar, desde la calle, que algo fuera de lo común ocurría dentro. La empleada, de nombre Concepción Uc, coincidió años más tarde en que jamás escuchó con claridad el contenido de esas conversaciones, solo el sonido de papeles moviéndose de un lado a otro y de vez en cuando un silencio que duraba demasiado para ser natural. Durante ese periodo, los tres investigadores desarrollaron, sin proponérselo, un sistema propio de anotación para distinguir los documentos según su grado de fiabilidad. Marcaban con una cruz pequeña, en el margen superior derecho de sus copias privadas, aquellos papeles cuya autenticidad no ofrecía dudas, con un círculo los que presentaban señales de alteración posterior y con un punto simple los que solo podían interpretarse por comparación indirecta con otras fuentes. Ese sistema, reconstruido después por los investigadores de 1964, a partir de las copias conservadas por Sofía, permitió a los estudiosos posteriores reconstruir con relativa precisión el orden en que los tres habían ido incorporando cada hallazgo a su comprensión general del caso. La investigación se volvió más inquietante cuando Sofía descubrió que su tía jamás había sido la propietaria legítima de la casa disputada. El inmueble había pertenecido originalmente a una mujer llamada Elena Pech, pariente directa de Ignacio, quien en un momento de crisis económica había entregado la administración temporal de la propiedad a la familia Escalante. El acuerdo, según pudo reconstruirse a partir de una carta hallada entre los papeles de Arturo, debía durar 5 años. Al término de ese plazo, el nombre de Elena fue borrado de los documentos posteriores y la casa quedó registrada de manera definitiva a nombre de los Escalante. La carta que confirmaba el acuerdo original estaba fechada en 1868 y llevaba, en su parte final, una postdata escrita con letra distinta a la del cuerpo principal, en la que se anotaba «Elena conforme mientras dure la necesidad. Pasado el plazo, se verá». Esa frase, ambigua en apariencia, resultó decisiva para Arturo, quien la interpretó como la prueba de que la propia Elena había participado, al menos al inicio, en un acuerdo que después fue modificado sin su consentimiento ni su conocimiento posterior. A cambio de aquella transferencia silenciosa, el abuelo de Sofía había recibido protección frente a una deuda que, de haberse hecho pública, habría arruinado a toda la familia. El pacto benefició materialmente a los Escalante, pero al mismo tiempo los convirtió, sin que ellos lo supieran, en administradores de una mentira transmitida de generación en generación como si fuera una herencia legítima. Sofía pasó varias noches sin poder conciliar el sueño, releyendo la carta que confirmaba lo que hasta entonces solo había sido una sospecha administrativa. Buscando más información sobre el destino de Elena Pech, Ignacio consultó los libros de defunción de 2 parroquias distintas sin encontrar registro alguno correspondiente a esa mujer entre 1872 y 1880. Encontró, en cambio, una breve mención en un cuaderno doméstico perteneciente a una comadrona de la época, en la que se anotaba, sin mayor detalle, la atención de un parto de una mujer de nombre Elena, sin familia presente, alojada por caridad en casa de las hermanas terciarias,
en el año de 1873. El cuaderno no aclaraba si se trataba de la misma Elena Pech, pero la coincidencia de fecha y circunstancia resultó suficiente para que Ignacio dejara de dormir tranquilo durante varias semanas. Ignacio encontró, por su parte, un descubrimiento todavía más difícil de asimilar. Durante toda su vida, su padre había sido recordado en la familia como una víctima de las casas ricas de la ciudad, un hombre humilde que había logrado, a pesar de las circunstancias, que su hijo mayor consiguiera un empleo respetable en el cartorio. Los documentos revisados por Arturo mostraban, sin embargo, que el padre de Ignacio había actuado como intermediario en varias de las alteraciones registradas entre 1867 y 1872. Su función había consistido en convencer a parientes y conocidos de firmar documentos cuyo alcance real no comprendían del todo. A cambio de esa colaboración, había obtenido educación para sus hijos, un empleo estable y una posición social que hasta entonces la familia consideraba fruto exclusivo de su propio esfuerzo. Entre los papeles del padre de Ignacio, conservados por la familia en un baúl que nadie había revisado con detenimiento desde su muerte, Ignacio encontró un recibo firmado por uno de los 6 firmantes del pacto original, en el que se reconocía la entrega de una compensación por gestiones de intermediación familiar, fechada en 1870. El monto, modesto para los estándares de las familias fundadoras, representaba sin embargo una suma considerable para alguien de la posición económica que su padre ocupaba entonces. Ignacio comprendió, al ver la fecha, que aquel dinero había llegado apenas 2 años antes de que él mismo naciera. La comprensión de ese hecho transformó, para Ignacio, el sentido entero de su propia biografía. Su ascenso no era, como siempre había creído, una reparación tardía frente a las injusticias sufridas por su familia, sino una parte del precio pagado por el silencio de su padre. Durante varios días, Ignacio evitó hablar del tema con Sofía y Arturo, y se limitó a cumplir sus tareas en el cartorio con una precisión mecánica que, según recordaría después un compañero de oficina, parecía la de alguien que revisa papeles ajenos para no pensar en los propios. Arturo, a su vez, descubrió que su mentor y antecesor en el archivo de la catedral había destruido, décadas atrás, un conjunto de registros originales con el propósito declarado en una nota hallada entre sus papeles personales de evitar futuras impugnaciones. La propia carrera de Arturo, iniciada bajo la tutela de aquel hombre, existía en buena medida porque él había sido escogido entre varios candidatos posibles para custodiar una versión conveniente del pasado de la ciudad. El historiador, que se enorgullecía de su rigor documental, comprendió que su rigor había sido, durante años, funcional a un ocultamiento que ni siquiera sospechaba. En uno de los cajones del escritorio que había pertenecido a su mentor, Arturo encontró una carta sin enviar, dirigida a uno de los descendientes de las familias fundadoras, en la que el antiguo archivista explicaba con lenguaje cauteloso que los papeles que se destruyen no mienten menos que los que se conservan alterados. Simplemente mienten en silencio. Arturo conservó esa carta aparte, sin mostrarla de inmediato a Ignacio ni a Sofía, mientras intentaba decidir qué peso darle dentro de la investigación conjunta. Durante las semanas siguientes, los 3 ampliaron su búsqueda a otros archivos menores de la ciudad. El de una escuela primaria fundada por una de las 6 familias, el de una sociedad de beneficencia dedicada a asistir a viudas y huérfanos, y el de un pequeño hospital administrado por religiosas. En cada uno de esos lugares encontraron fragmentos adicionales del mismo patrón. Mujeres internadas bajo nombres distintos a los que constaban en otros registros.
niños entregados en adopción cuya filiación real no coincidía con la declarada, viudas reconocidas como tales años antes de que sus maridos, según otros documentos, hubieran muerto realmente. En el archivo de la Sociedad de Beneficencia, Sofía encontró el nombre de una mujer, el Refugio Eck, cuya historia le pareció eco directo de la de Elena Pech, una propietaria despojada mediante un acuerdo temporal que jamás fue revertido, cuyo apellido desapareció de los registros posteriores a una supuesta mudanza a la ciudad de Campeche que ningún otro documento confirmaba. Sofía no pudo establecer relación directa entre ambos casos, pero anotó la coincidencia como prueba de que el mecanismo descubierto no se limitaba a las 3 familias que habían iniciado la investigación. El hallazgo decisivo llegó a mediados de octubre, cuando los 3 localizaron, escondido dentro de la contratapa de un antiguo libro de devociones perteneciente a una de las hermandades religiosas, un cuaderno de contabilidad de tapas grises, sin título visible. El cuaderno no llevaba firma, pero la letra correspondía, según pudo determinar Arturo, comparándola con otros documentos, a un notario fallecido en 1884, uno de los 6 firmantes originales del pacto de 1867. El libro de devociones había permanecido, según pudo reconstruirse, a partir del registro de préstamos internos de la hermandad, casi sin ser consultado durante 27 años. La última persona que lo había solicitado, antes de Arturo, fue precisamente el propio notario fallecido, en una fecha cercana a su muerte, lo que sugería que el cuaderno había sido escondido allí de manera deliberada, como una suerte de testamento oculto que su autor no se atrevió a destruir del todo. En sus páginas, cada alteración documental aparecía acompañada de una consecuencia prevista con antelación. ¿Quién conservaría una casa? ¿Quién perdería un apellido? ¿A quién se impediría reclamar determinada herencia? ¿Y qué uniones familiares convenía promover para consolidar el patrimonio de las 6 familias fundadoras? El cuaderno no dejaba lugar a dudas. Las decisiones no habían sido improvisadas ni respondían a errores administrativos aislados. Durante más de 30 años, adultos habían sido conducidos, sin saberlo, hacia matrimonios convenientes, mudanzas forzadas de ciudad, renuncias patrimoniales y disputas familiares fundadas en información deliberadamente incompleta. El cuaderno incluía también una suerte de glosario privado, con abreviaturas que los 3 investigadores tardaron varios días en descifrar. La letra R, por ejemplo, seguida de un número, indicaba, según pudieron deducir por comparación con otros documentos, el grado de riesgo de reclamo que cierta persona representaba para la estabilidad del acuerdo. Las personas marcadas con el número más alto eran, invariablemente, aquellas cuyo destino posterior resultaba más difícil de rastrear en los registros oficiales. Muchas de esas personas, según pudieron reconstruir a partir de otros documentos cruzados, murieron convencidas de haber sido rechazadas por sus propios parientes, cuando en realidad habían sido separadas por acuerdos que nadie se atrevió jamás a revelarles. El cuaderno incluía, en sus últimas páginas, una relación de beneficiarios finales, escrita con una letra distinta, más reciente, que Arturo no logró identificar con certeza. Sofía reconoció, entre los nombres de esa relación final, el de su propio abuelo, junto a una anotación que decía simplemente Casa Pech, resuelto. Ignacio, por su parte, encontró el nombre de su padre en una lista separada, encabezada por la palabra intermediarios, junto a otros 4 nombres que ninguno de los 3 logró identificar con certeza, aunque 2 de ellos coincidían con apellidos todavía presentes en la ciudad en 1899. La noche en que terminaron de leer el cuaderno completo,
Los tres se reunieron en la casa de Sofía, con las ventanas cerradas a pesar del calor, y discutieron durante horas qué hacer con lo que habían encontrado. Sofía propuso entregar toda la documentación a un periódico local, convencida de que la verdad debía conocerse sin más demora. Ignacio se opuso, temeroso de que decenas de familias, muchas de ellas ajenas por completo a la generación que había firmado el pacto original, quedaran expuestas a procesos judiciales imposibles de resolver con justicia después de tantos años. Arturo, por su parte, argumentó que volver a esconder los documentos solo prolongaría el mismo mecanismo de silencio que acababan de descubrir, y que alguna forma de registro público era necesaria, aunque no implicara una publicación inmediata y completa de todos los nombres. La discusión se prolongó, según recordaría después Arturo en una carta privada a un colega, hasta que la vela se consumió y hablamos ya casi a oscuras, como si la propia luz tuviera algo que ver con la decisión que estábamos por tomar. Ninguno de los tres cedió por completo en su posición inicial, pero todos coincidieron en que ocultar el hallazgo, aún por prudencia, los convertiría en una versión más reciente del mismo mecanismo que llevaban meses desmontando. Llegaron, finalmente, a un compromiso intermedio. Entregaron copias autenticadas del cuaderno y de los principales documentos de respaldo a tres instituciones distintas de la ciudad y registraron formalmente, ante un notario ajeno a las 6 familias originales, la existencia del hallazgo y el lugar donde había sido localizado. De ese modo, impidieron que el cuaderno pudiera desaparecer sin dejar rastro, como habían desaparecido tantos otros documentos a lo largo de los años. Sin embargo, decidieron no divulgar de inmediato la lista completa de beneficiarios, conscientes de que su publicación abrupta podía provocar más daño del que pretendían reparar. El notario elegido para recibir el registro formal, un hombre ajeno por completo a los círculos sociales de las 6 familias fundadoras, dejó constancia en su propio libro de actas de que los 3 solicitantes se presentaron visiblemente afectados por el contenido de lo que entregaban, aunque sin mostrar disposición a explicar el origen completo del hallazgo. Esa acta, fechada el 22 de octubre de 1899, sería, décadas más tarde, uno de los pocos documentos que los investigadores de los años 60 lograrían localizar sin dificultad. De las 6 familias fundadoras del Pacto de 1867, Arturo logró identificar con certeza documental a 4, además de los propios Escalante y Medina. Se trataba de linajes dedicados al comercio de maderas preciosas, a la exportación de fibra de henequén, a la administración de fincas urbanas y a la intermediación bancaria con casas comerciales de La Habana y Nueva Orleans. Ninguno de esos 4 apellidos aparecía mencionado de manera directa en el cuaderno de tapas grises, lo que llevó a Arturo a suponer que el propio notario autor del documento había preferido no comprometer por escrito, ni siquiera en un registro privado, a las familias más poderosas del acuerdo, y que las alteraciones documentadas correspondían sobre todo a los casos considerados de menor riesgo político. Esa hipótesis se reforzó cuando Sofía, revisando por su cuenta actas de una cofradía comercial vinculada a una de esas 4 familias, encontró una carta de 1874 en la que se hacía referencia, de manera indirecta, a los arreglos ya conocidos entre nosotros, sin detalle adicional alguno. La carta bastaba para confirmar que el pacto seguía vigente 7 años después de su firma, pero no aportaba nombre alguno de persona afectada, como si sus propios autores hubieran aprendido con el tiempo a no dejar rastro de aquello que más les convenía ocultar.
Ignacio, por su parte, intentó indagar de manera discreta entre antiguos conocidos de su padre si alguno recordaba haber participado, aunque fuera de manera menor, en gestiones similares a las que los documentos atribuían al propio Pech Cabrera. Uno de esos hombres, un anciano llamado Refugio Chan, que había trabajado como escribiente en distintos cartorios de la ciudad, accedió a hablar con Ignacio en 2 ocasiones, siempre en lugares públicos y nunca por más de media hora. En la segunda de esas conversaciones, Chan reconoció, sin dar nombres, que hubo una época en que a ciertos hombres de confianza se les pedía llevar papeles de una casa a otra y firmar donde se les indicaba, sin preguntar demasiado, porque preguntar demasiado era quedarse sin el favor de esas familias. Cuando Ignacio insistió en preguntarle si su padre había sido uno de esos hombres, Chan se limitó a decir que «De eso, joven, mejor pregúntele a los papeles, que yo ya hablé más de lo que debía». En los meses siguientes, la noticia de que existían documentos capaces de cuestionar la titularidad de varias propiedades importantes de Mérida se filtró, primero como rumor, luego como certeza incómoda entre las familias más antiguas de la ciudad. Antiguos propietarios comenzaron a impugnar herencias que llevaban décadas dándose por sentadas. Parientes que hasta entonces se saludaban con cortesía dejaron de hablarse. Algunas familias, incapaces de sostener la presión social que generaba la sola sospecha de haber participado en las alteraciones, optaron por abandonar Mérida y establecerse en otras ciudades del sureste. Un periódico local, sin acceso a los documentos completos, publicó a comienzos de 1900 una nota breve sobre irregularidades antiguas en registros de propiedad de varias familias distinguidas de la ciudad, sin mencionar nombres. La nota bastó para que, durante semanas, las conversaciones en los portales de la Plaza Grande giraran en torno a especulaciones que, según coincidieron después varios testigos, resultaron en su mayoría equivocadas, aunque el clima de sospecha generalizada no hizo sino confirmar de manera indirecta la magnitud real de lo que Ignacio, Sofía y Arturo habían descubierto. Sofía renunció formalmente a la casa cerca de la iglesia de Santa Ana. En una carta breve dirigida al notario que había recibido las copias del cuaderno, explicó que no deseaba conservar un bien obtenido mediante la eliminación de otra línea familiar, la de Elena Pech, cuyo destino posterior ninguno de los tres logró reconstruir con precisión. Los registros disponibles solo indicaban que había dejado de figurar en los padrones municipales a partir de 1873, sin que constara defunción, matrimonio ni traslado documentado. La casa quedó, durante algunos años, bajo administración provisional del ayuntamiento, hasta que fue subastada en 1907 a un comprador ajeno por completo a las 6 familias fundadoras. Sofía, según testimonio de una vecina, asistió de lejos a la subasta sin intervenir y se marchó antes de que se anunciara el resultado final. Ignacio dejó su puesto en el cartorio poco después de que su superior directo, alertado por los rumores, comenzara a interrogarlo sobre el origen de sus averiguaciones. Pasó a trabajar como copista independiente, ofreciendo sus servicios a comerciantes y particulares que necesitaban transcripciones de documentos legales. Quienes lo trataron en esa época coincidían en describirlo como un hombre correcto, silencioso, que evitaba cualquier conversación relacionada con archivos familiares. Según el testimonio posterior de un cliente habitual, Ignacio rechazaba sistemáticamente cualquier encargo relacionado con la transcripción de libros de registro familiar anteriores a 1880, alegando falta de tiempo,
aun cuando en esos mismos periodos aceptaba trabajos de menor remuneración, pero relacionados con documentos comerciales o administrativos recientes. Nunca explicó el motivo de esa negativa, y nadie, según el mismo testimonio, se atrevió jamás a preguntárselo directamente. Ignacio se casó en 1902 con una mujer ajena por completo a las 6 familias fundadoras, hija de un maestro de escuela llegado de la ciudad de Campeche, y tuvo con ella 4 hijos. Según el testimonio de la nieta menor de esa unión, recogido también por el equipo de investigación de 1964, Ignacio jamás relató a sus hijos ni a sus nietos el episodio de los 3 libros, y solo en una ocasión, durante una cena familiar hacia 1928, mencionó de manera indirecta que hubo un tiempo en que este cartorio guardaba más mentiras que verdades y que un hombre honesto en ese oficio corría el riesgo de descubrir cosas que después no sabría dónde poner. Ninguno de los presentes, según el mismo testimonio, se atrevió a pedirle que explicara mejor la frase y la conversación pasó rápidamente a otro tema. La casa donde Ignacio vivió sus últimos años, situada a varias calles de distancia de la Plaza Grande, fue demolida en 1952 para dar paso a una construcción moderna sin que se conservara registro alguno de lo que pudiera haber quedado en su interior. Su libreta personal, sin embargo, había sido entregada años antes por él mismo a uno de sus hijos, con la instrucción explícita de conservarla sin leerla, hasta que hiciera falta, instrucción que la familia respetó durante más de 3 décadas, hasta la visita del equipo universitario en 1964. Arturo permaneció en el archivo de la catedral, pero renunció al cargo administrativo que hasta entonces ocupaba y solicitó ser trasladado a tareas de catalogación menor. 2 años después de los hechos, publicó un estudio breve, de circulación limitada, en el que describía de manera general el funcionamiento de acuerdos privados entre familias notariales del siglo XIX, sin mencionar de forma explícita los nombres de las 6 familias fundadoras del Pacto de 1867. El estudio pasó casi inadvertido fuera de círculos académicos reducidos, y Arturo nunca volvió a referirse públicamente al cuaderno de tapas grises. Durante los años que siguieron a la publicación de ese estudio, Arturo mantuvo la costumbre de revisar, cada aniversario del hallazgo del cuaderno, los 3 libros originales de los Pech Cabrera, los Escalante Ríos y los Medina, que permanecían depositados por acuerdo de los 3 investigadores en la tercera de las instituciones elegidas para recibir las copias autenticadas. Un empleado de esa institución, entrevistado décadas más tarde por el equipo de 1964, recordaba con precisión esa visita anual, siempre en el mes de octubre, y describía a Arturo como un hombre que llegaba, se sentaba con los libros durante 1 hora exacta, no escribía nada, y se marchaba sin decir palabra, como quien visita una tumba más que un archivo. Esa costumbre se interrumpió en 1927, 2 años antes de la muerte de Arturo, sin que el empleado supiera explicar el motivo del cambio. Solo recordaba que, en la última de esas visitas, Arturo permaneció más tiempo del habitual, casi 2 horas, y que al salir comentó, sin dirigirse a nadie en particular, que los papeles ya no tenían nada más que decirle, porque él ya había terminado de entenderlos. El empleado interpretó la frase, en su momento, como una simple muestra de cansancio, y solo mucho después, al conocer el resto de la historia a través de los investigadores universitarios, comprendería su verdadero peso. En los últimos años de su vida, Arturo mantuvo correspondencia ocasional con un historiador de la ciudad de Campeche, a quien confió, en una carta fechada en 1914,
que consideraba su propio silencio posterior sobre el cuaderno como la última de las sustituciones autorizadas, la de la verdad completa por una versión que pudiera vivirse sin destruir a nadie más de lo necesario. Esa carta, conservada por los descendientes del historiador campechano, sería localizada recién en la década de 1960. Durante décadas, el episodio permaneció casi olvidado fuera del círculo de quienes lo habían vivido de manera directa. Fue recién en el año de 1964 cuando un grupo de investigadores universitarios, interesados en reconstruir la historia patrimonial de las familias henequeneras de Yucatán, intentó localizar los documentos que, según constaba en un registro notarial antiguo, habían sido entregados en depósito a 3 instituciones de Mérida a finales del siglo anterior. El equipo, dirigido por una profesora de historia regional, contaba con 4 investigadores y disponía de recursos modestos financiados por una universidad del centro del país. Su interés inicial no era el pacto de 1867 en sí mismo, sino un estudio más amplio sobre la concentración de tierras henequeneras en manos de un número reducido de familias durante el Porfiriato. Fue al revisar el acta notarial de octubre de 1899, hallada casi por azar entre los protocolos de un notario retirado, cuando el equipo comprendió que se encontraba ante algo mucho más específico de lo que había previsto. La búsqueda resultó, desde el principio, más difícil de lo previsto. En la primera institución, un archivo eclesiástico que había sufrido una reforma de sus instalaciones en 1938, no se encontró rastro alguno del expediente correspondiente. El registro de ingresos indicaba que el material había sido recibido en su momento, pero no figuraba salida oficial ni destino posterior. Simplemente, en algún momento, entre la reforma del edificio y el reordenamiento de los fondos documentales de la posguerra, el legajo dejó de aparecer en los inventarios. Uno de los investigadores, al revisar los libros de obra de la Reforma de 1938, encontró una anotación que consignaba el traslado temporal de varios legajos de menor consulta a un depósito externo durante los trabajos de remodelación, sin que constara jamás su retorno posterior al archivo original. El depósito externo, según pudo confirmarse, había sido clausurado y sus existencias declaradas sin valor histórico y destruidas en 1946 en el marco de una campaña municipal de reducción de espacios de almacenamiento. En la segunda institución, un archivo notarial administrado por el ayuntamiento, los investigadores hallaron una carpeta con la etiqueta correspondiente, pero vacía. Según explicó un empleado consultado en aquel momento, era común que ciertos expedientes considerados sensibles fueran retirados de manera informal por familiares con derecho a consulta, sin que quedara registro escrito de quién los había retirado ni cuándo. El mismo empleado recordaba, sin poder precisar la fecha, la visita de un hombre mayor, de apellido con eco de familia antigua, que había solicitado consultar esa carpeta específica algunos años atrás, poco antes de que se advirtiera su desaparición. Solo en la tercera institución, una biblioteca privada vinculada a una antigua cofradía comercial, los investigadores lograron acceder a una copia parcial del cuaderno de contabilidad. El documento, sin embargo, terminaba de manera abrupta justo antes de la lista final de beneficiarios, como si las últimas páginas hubieran sido retiradas con la misma precisión con que 65 años antes habían sido retiradas las páginas de los 3 libros originales que Ignacio Pech Cabrera recibiera aquella mañana de agosto de 1899.
Al comparar el corte de las páginas faltantes de esa copia con la descripción que Arturo Medina había dejado en su estudio de 1901 sobre el estado original del cuaderno, uno de los investigadores del equipo de 1964 anotó en su cuaderno de campo una observación que resumía el desconcierto general. Parece que el mismo instrumento que cortó los libros originales, o uno idéntico a él, siguió trabajando mucho después de que sus autores hubieran muerto. 2 miembros del equipo dedicaron varias semanas adicionales a rastrear descendientes vivos de Ignacio Pech Cabrera y de Arturo Medina, con la esperanza de que alguna rama familiar conservara copias privadas de los documentos. Localizaron a un nieto de Ignacio, residente en la ciudad de Mérida, quien accedió a recibirlos, pero explicó que su abuelo, en los últimos años de su vida, había quemado personalmente buena parte de sus papeles privados, alegando, según el testimonio familiar transmitido de generación en generación, que algunas cosas no merecen sobrevivir a quien las escribió. El nieto conservaba, sin embargo, la libreta original en la que Ignacio había copiado en 1899 las primeras anomalías detectadas en los 3 libros y la entregó al equipo de investigación como único testimonio directo disponible por esa vía. El mismo nieto relató durante la entrevista un recuerdo de infancia que el equipo consideró relevante incluir en su expediente final, a pesar de tratarse de un testimonio indirecto y sin respaldo documental. Según explicó, en varias ocasiones, durante las noches de tormenta, su abuelo se levantaba de la cama y recorría la casa comprobando que ningún cajón hubiera quedado abierto, repitiendo en voz baja, como quien reza, la misma frase: lo que se guarda entero o no se guarda. El nieto nunca comprendió, siendo niño, el sentido de esa costumbre y solo la relacionó con la historia familiar muchos años después, al enterarse por la prensa universitaria de la investigación en curso. Los descendientes de Arturo Medina resultaron más difíciles de localizar. El historiador no había tenido hijos propios, y sus sobrinos, según pudo establecerse mediante actas parroquiales, se habían dispersado entre Mérida, Campeche y la Ciudad de México a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Uno de los investigadores logró finalmente contactar, mediante correspondencia, a una sobrina nieta residente en la capital, quien conservaba entre sus pertenencias una fotografía de Arturo tomada hacia 1920, así como un ejemplar completo de su estudio breve de 1901, con anotaciones manuscritas en los márgenes que, según los investigadores concluyeron tras compararlas con otras muestras de su letra, correspondían al propio Arturo y no a un lector posterior. Esas anotaciones marginales, coincidentes en varios puntos con el contenido del cuaderno de tapas grises, permitieron al equipo de 1964 confirmar la autenticidad de buena parte de lo que hasta entonces solo conocían por referencias indirectas. El único registro que parecía haber permanecido completo era el que Sofía Escalante Ríos conservó en su poder hasta el final de sus días. Sofía murió en el año de 1961, a los 94 años de edad, en la misma ciudad donde había nacido, aunque en una vivienda mucho más modesta que la casa a la que había renunciado 6 décadas atrás. Entre sus pertenencias, sus sobrinos encontraron un sobre cerrado, dirigido a nadie en particular, que contenía copias manuscritas de varios de los documentos reunidos junto a Ignacio y Arturo, además de una hoja aparte, escrita de su puño y letra, sin fecha precisa, aunque atribuible por el tipo de papel a los últimos años de su vida. Los sobrinos de Sofía, sin comprender del todo el valor del contenido,
Conservaron el sobre durante 3 años, sin abrirlo por completo, hasta que uno de ellos, al enterarse por un conocido de que un equipo universitario buscaba información relacionada con antiguos registros de propiedad de la ciudad, decidió ponerse en contacto con la profesora que dirigía la investigación. El encuentro se produjo en 1964, pocos meses después de que el equipo hubiera agotado sin éxito las otras 3 vías de búsqueda. En esa hoja, Sofía había dejado una frase breve que sus sobrinos, sin comprender del todo su alcance, conservaron durante años antes de que llegara a manos de los investigadores, que en 1964 intentaban reconstruir el caso. La frase decía que aquellas familias no habían heredado únicamente propiedades, sino versiones cuidadosamente fabricadas de sí mismas, y que ninguna restauración de papel antiguo, por meticulosa que fuera, alcanzaría jamás para restaurar aquello que las páginas arrancadas se habían llevado consigo. Junto a esa frase, en el mismo sobre, los investigadores encontraron una lista incompleta, escrita de puño y letra de Sofía, con nombres y fechas que coincidían parcialmente con la relación final del cuaderno de contabilidad hallado en 1899. La lista de Sofía, sin embargo, incluía 3 nombres que no aparecían en ninguna copia conocida del cuaderno original, lo que llevó al equipo de investigación a suponer que Sofía había continuado, de manera privada y durante décadas, completando por su cuenta la información que el documento original no revelaba por completo. Los investigadores de 1964 intentaron, durante los años siguientes, localizar a descendientes directos de las 6 familias fundadoras del pacto de 1867, con la intención de contrastar sus hallazgos con la memoria oral de cada linaje. La tarea resultó casi imposible. Varios apellidos se habían extinguido en la ciudad, otros se habían mezclado tantas veces con familias ajenas al pacto original que resultaba imposible establecer con certeza documental quién descendía de quién. El propio expediente universitario que recogía la investigación quedó inconcluso, archivado a su vez en una universidad del centro del país, donde permanece consultado solo de manera ocasional por estudiantes de historia regional. Antes de dar por cerrada su investigación, el equipo intentó una última vía: consultar los libros de defunción de la parroquia de Santa Ana correspondientes a los años posteriores a 1873, con la esperanza de encontrar, aunque fuera de manera tardía, el registro correspondiente a Elena Pech. La búsqueda resultó infructuosa. Los libros de esos años, según explicó el párroco consultado en 1964, habían sufrido daños considerables durante una inundación registrada en 1905, y varias páginas, entre ellas las correspondientes al periodo buscado, se habían vuelto ilegibles mucho antes de que nadie pensara en microfilmarlas. El párroco recordaba: sin embargo, una tradición oral transmitida entre los sacristanes más antiguos de la parroquia, según la cual una mujer sin familia conocida había sido enterrada en el panteón común hacia 1874, sin lápida ni nombre registrado, por disposición de quienes pagaron el entierro y pidieron que no se hicieran preguntas. Uno de los investigadores originales, entrevistado años más tarde para un proyecto distinto sobre archivos familiares del sureste mexicano, reconoció que el equipo había decidido, al igual que Ignacio, Sofía y Arturo antes que ellos, no publicar de manera íntegra los nombres reunidos en la lista de Sofía por temor a las mismas consecuencias sociales que sus predecesores habían intentado prevenir 6 décadas atrás. Entendimos tarde que no estábamos terminando una investigación.
declaró en esa entrevista, sino heredando la misma decisión imposible que ellos ya habían tomado antes que nosotros. Hoy, la casa que en su momento perteneció a Elena Pech y después a la familia Escalante Ríos, sigue en pie cerca de la iglesia de Santa Ana, aunque dividida entre varios propietarios que la adquirieron por vías distintas a lo largo del siglo XX. Ninguno de ellos al tanto de la historia documental que se oculta bajo los títulos de propiedad actuales. Quienes han vivido en ella a lo largo de las décadas coinciden en un detalle menor, casi anecdótico, que rara vez mencionan fuera del círculo familiar. Los libros de registro más antiguos de la ciudad, cuando se consultan con atención, siguen mostrando aquí y allá los mismos bordes de corte precisos, las mismas raspaduras discretas bajo nombres que ya nadie recuerda, como si aquel instrumento silencioso que un día pasó por los libros de los Pech Cabrera, los Escalante Ríos y los Medina, jamás hubiera dejado por completo de operar sobre el papel de Mérida. Uno de los últimos propietarios registrados de la casa, entrevistado de manera informal por un periodista local en 1969, sin conocer el origen exacto de la pregunta que se le formulaba, comentó que en ciertas tardes de calor extremo le parecía escuchar desde el segundo patio el sonido de páginas siendo pasadas con rapidez, aunque jamás había encontrado libro alguno en esa parte de la casa. El comentario, recogido como una simple curiosidad local en una nota breve sobre construcciones antiguas del centro de Mérida, jamás fue relacionado por el propio periodista con la investigación universitaria que apenas unos años antes había intentado reconstruir la historia completa del inmueble. De los tres protagonistas originales, ninguno dejó una versión pública y completa de lo ocurrido. Ignacio Pech Cabrera murió en 1933, sin haber vuelto a mencionar, según el testimonio de sus propios hijos, el nombre de Elena Pech ni el contenido de los 3 libros que recibió aquella mañana de agosto. Arturo Medina falleció en 1929, todavía trabajando en tareas menores del archivo de la catedral, sin que su estudio breve de 1901 volviera jamás a mencionarse en las publicaciones históricas posteriores, hasta que el equipo de 1964 lo rescató del olvido. Sofía, la última de los 3 en morir, fue también la única que dejó por escrito una reflexión directa sobre lo sucedido, aunque incompleta y sin destinatario claro. En una nota adicional hallada junto a la hoja principal del sobre, fechada de manera aproximada hacia 1958, había escrito una pregunta que los investigadores de 1964 transcribieron íntegramente en su expediente final, sin encontrar jamás una respuesta satisfactoria. Si una familia entera puede construirse durante generaciones sobre una versión fabricada de sí misma, entonces, ¿qué queda exactamente cuando por fin se retira el papel que la sostenía? El expediente universitario de 1964 cierra con una observación de la profesora que dirigió la investigación, añadida a mano en la última página del informe final, fuera del cuerpo formal del texto académico. En ella señala que de las 3 personas que en 1899 decidieron no destruir lo que habían encontrado, ninguna vivió lo suficiente para ver publicada la historia completa, y que quizás esa fuera, sin que ellos lo supieran entonces, la última cláusula silenciosa de un pacto que ninguno de los 3 había firmado, pero que igualmente terminó por heredar.